reconocer que la movilidad humana es parte de la condición de los seres humanos. Es decir, esto no es una condición nueva solamente para México, sino es una dinámica fundamental de los seres humanos, ¿verdad? Los seres humanos nos movemos de espacios por muy diversas razones. Sin embargo, la movilidad humana, en el caso de nuestro país, sí ha tenido cambios que sí afectan de manera sustantiva pues, el ejercicio de los derechos de determinados grupos de la población, en este caso de los niños, niñas y adolescentes. México durante mucho tiempo, y eso hay que reconocerlo, tuvo una visión histórica de apertura. Durante, dijéramos, muchas décadas tenemos una gran afluencia de migración libanesa, de migración judía, de migración de muchos pueblos del mundo que han enriquecido la cultura nacional, ¿verdad? Que nos han hecho mexicanos a todos, enriquecidos con otras culturas y otras visiones, ¿no? Si nos vamos en siglos anteriores, pues el aporte afrodescendiente en nuestro país, que cada vez se reconoce más, en algunos lugares le llaman la tercera raíz. Muchos afrodescendientes mexicanos dicen no, en algunos lugares fuimos la primera porque no había nadie. Trabajamos en las minas, entonces esta visión de raíces es importante recuperarla. Los afromexicanos son unas raíces importantes fruto de la migración y tenemos parte de la cultura culinaria, musical, etc. Durante la Segunda Guerra Mundial, igual muchos de los refugiados, la Guerra Civil Española e inclusive durante los conflictos en la Centroamérica de los 70s y los 80s, México tuvo una política de refugio muy importante que enriquecieron la vida nacional, ¿verdad? A lo largo de esas décadas, no solamente intelectuales, maestros, artistas, sino también artesanos y gente que nos ha compartido su cultura. Entonces, sí es importante esta perspectiva de ver a la migración como una expresión también de la dinámica humana. ¿Por qué se ha complejizado? Bueno, evidentemente durante los últimos años el tema de la migración ha sido objeto también de penetración del crimen organizado, como se ha señalado. Por lo tanto, ha generado mayores condiciones de vulnerabilidad a estos flujos que ya históricamente se daban. Eso es por un lado. Y por otro, porque también se ha complejizado las causas de movilidad y de expulsión de la niñez y la adolescencia, principalmente del llamado Triángulo Norte, pero no solamente. Es decir, los niños que vienen a nuestro país son niños, niñas, adolescentes que vienen de por sí ya con condiciones de muchas carencias, pero además con fuertes aspectos de violencia sobre sus personas que se han ejercido y a lo largo del trayecto con vulneración de muchos de sus derechos. Entonces, estos dos fenómenos generan, por un lado, que estos flujos, que estos niños, pues no vengan en condiciones, vamos a decir, entre comillas, normales, sino que vengan muy vulnerados, ¿verdad? Pero nuestro país, sí, como lo ha metido en esta lógica de que han sido usados por el crimen organizado, no hemos tenido la capacidad como Estado y como sociedad de tener una relectura de qué significa esta migración y hemos tenido a meterlos en la bolsa de la criminalización. O sea, sí se han generado fenómenos de xenofobia o de intentar explicar parte de nuestros problemas como mexicanos hacia las personas migrantes y en particular inclusive hacia los adolescentes, ¿no? Como no están en peligro, sino peligrosos. Imagínense un poco el tema de la lectura que hay que rehacer, ¿no? En ese sentido, pues sí, hay un pico en el 2016, ya Héctor lo mencionaba, en donde alrededor de 42,000 niños detectados, porque esas son las cifras que el Instituto Nacional de Migración detecta. Hay un cálculo, seguramente Héctor me dejarás mentir, pues más del doble que no logramos como Estado detectar y que sí cada vez más cruzan nuestro país. Una tercera característica es que siempre hemos sido un país de tránsito, pero cada vez más estamos siendo un país de destino. No solamente por los cambios en la política migratoria norteamericana, sino porque muchas de las familias que se han asentado en nuestro país pues intentan reunificar a las familias y también pues lo riesgoso de
dijéramos, de cruzar la frontera norte, hace que una parte de esta población decida quedarse a lo largo del territorio nacional, pues por la afinidad cultural, por la afinidad histórica, por la afinidad pues de muchos lazos que nos unen con Centroamérica. De hecho, hay que recordar que Centroamérica y México formamos parte de una gran nación hasta 1824, ¿verdad? O sea, nos independizamos juntos, ¿verdad? Éramos una sola nación, ¿no? La historia nos separó. Bien, evidentemente creo que los cambios, por lo menos en términos normativos, empiezan a darse con la gran reforma constitucional del primero constitucional del 2011. Porque la noción de los derechos humanos, porque los tratados internacionales son homologados y porque evidentemente México se compromete a cumplir todos los acuerdos internacionales que ha asignado con los organismos internacionales de Naciones Unidas y del sistema interamericano. Y eso hace que muchos de los derechos empiezan a permear poco a poco, no sin dificultades, la visión normativa interna, ¿no? Es decir, donde evidentemente los migrantes, la migración ya no es tratada como un crimen, ya no es un delito migrar, es una falta administrativa el cruzar el país sin papeles, pero no son criminales, ¿verdad? Y por otro lado, los niños son considerados sujetos plenos de derecho, desde la convención están considerados así, y el velar por su interés superior. Y luego, por supuesto, viene la ley de migración y posteriormente la Ley General de Niños, Niñas, Adolescentes, que dedica por lo menos 3 capítulos a niñez migrante. ¿Y qué es lo que nos dice fundamentalmente estos cambios? Lo que nos dice es, si en el pasado el tema de migración correspondía solo a migración y el tema de niñez al DIF, ahí colocamos todos los problemas, nos dice el Estado mexicano en su conjunto tiene la obligación de velar por el cumplimiento de todos sus derechos y destina a ciertas autoridades responsabilidades, ¿no? Al DIF, el control, la administración y la promoción de los centros de asistencia para recepcionar y atender a estos niños, a la Procuraduría de Protección y las Procuradurías estatales y municipales, pues a la representación jurídica de estos niños, a determinar su interés superior, vuelvo a ese tema posteriormente, y a determinar lo que se llama su plan de restitución de derechos, que son como nociones normativas de avanzada. Nuestro país en ese sentido tiene esa visión normativa de avanzada y exige evidentemente al sistema nacional a generar políticas públicas que ayuden a la atención integral de los derechos. ¿Qué ha sucedido durante estos 2 años? Porque una cosa es lo que dice la ley, pues es una ley de avanzada, y la realidad. Bueno, pues por un lado, el gran riesgo de que todavía este tema del interés superior se quede como una visión de intención subjetiva en algunos servidores públicos. El interés superior del niño debe ser tomado como un principio que tomen las instituciones públicas y privadas y las autoridades, incluso judiciales, para su actuación, en donde qué es lo que los niños realmente es lo mejor para los niños. Aquí el problema es que está atravesado por una visión que llamamos nosotros adultocéntrica. Los adultos creemos que tenemos la neta del planeta y entonces determinamos, sin escuchar a los niños, qué es lo que necesitan. Segundo, como derecho, porque los estados nos hemos comprometido evidentemente a asegurar que no haya opciones que obstaculicen ninguno de los derechos. Es decir, tienes derecho a permanecer en el país, pero vas a estar encerrado, ¿no? O tienes derecho a los estudios, pero te hago un gueto aquí el tema. Es decir, y por otro lado, como norma de procedimiento, o sea, que nos tiene que ayudar en todo momento a determinar todas las medidas que vamos como tomando, cómo evidentemente el proceso de decisiones debe quitar todo aspecto de discriminación, estigmatización sobre estos niños y evaluar realmente lo que se necesita. Y yo creo que esta parte ha sido todavía un reto. El concepto puede estar, pero la aprehensión con H de este concepto nos va a costar una parte del tiempo, no solamente en las autoridades, sino también en la sociedad. Y por otro lado, mencionar, para ir como redondeando, el CIPINA, ahí tenemos una pequeña ilustración, pues sí, ha sido un diseño en la ley, una ley que ha tenido el máximo consenso
de las fuerzas políticas en nuestro país y por supuesto que sin sociedad civil esta ley no hubiera sido posible, pero tiene esta parte de estar representada en cada entidad y a nivel nacional por el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República y los gobernadores presiden los sistemas y en 1000 municipios por lo menos están creadas estas figuras. ¿Y qué significa? Bueno, significa que el CIFINA tiene la obligación de coordinar la acción pública en favor de los niños, niñas, adolescentes y por supuesto también incorporar en la agenda a los niños, niñas, adolescentes migrantes. ¿Cuál es un tema de la realidad? Que no siempre el peso que tiene la agenda de niñez migrante logra estar, dijéramos, entre los primeros temas. ¿Por qué? Porque evidentemente muchos de los temas que atraviesan algunos de los municipios, pues hay esa especie de discriminación en donde los temas de los niños, vamos a decir, mexicanos, pues tienen los primeros ratings y los niños migrantes pues siempre están a la cola. Es decir, si hay por la vía de los hechos una discriminación en donde la agenda de niñez y vista más que como oportunidad, porque un niño hondureño cuando pisa el país, pues tiene que ser tratado como un niño, como eso, porque niño extranjero, niño migrante, es un niño, a final de cuentas es un niño. Y esto nos genera un gran desafío de tratar con igualdad de oportunidades a esos niños con la niñez mexicana. Entonces, ¿qué tiene que hacer el CIFINA? Pues tiene como obligación integrar y orientar las políticas públicas, tiene que coordinar a otros actores para que hagan su chamba, tiene que promover este cambio cultural y de paradigma para poner en el centro de la acción pública a los niños, incluidos los niños migrantes, acompañados y no acompañados, y tiene que construir un sistema de información que nos permita efectivamente tener herramientas para la toma de decisiones. Concluyo con un tema. Indesol tiene un registro nacional de cerca de 30,000 organizaciones de la sociedad civil, creo que ya creció, 40,000. De esos están activos unos 20, exactamente, y de esos la mitad dice en su objeto social que hacen acciones en pro de la niñez migrante. Sin embargo, es cierto que los proyectos que se presentan al Indesol, pues muy pocos llegan con esa, dijéramos, para apoyar directamente a la población migrante. Y un alto porcentaje que lo hace correctamente para hacer investigación, abogacía, cabildeo, etcétera. Y una parte muy pequeña se dedica a la atención directa. Necesitamos dialogar, necesitamos revisar también esas prioridades junto con sociedad civil, generar incentivos. Ha sido muy importante que las reglas de operación de Indesol hayan cambiado, pero necesitamos generar más incentivos. Si es un problema público, necesitamos recursos públicos y necesitamos más participación de sociedad civil para enfrentar los retos que tenemos como parte del sistema.